Una buena noticia de parte de Dios para todos nosotros, para nuestra vida, porque eso se trata la palabra de Dios, de buenas noticias. El Evangelio, el mensaje de Dios son buenas noticias para todos nosotros. Así que Dios tiene algo bueno que decirte el día de hoy. Y hoy quiero hablarte de algo que he titulado Hay una palabra profética para ti. ¿Qué te viene a la cabeza? A mí me vienen muchas cosas, ¿no? Porque es un título como que es emocionante, porque la palabra profética la pensamos como, uy, ¿cómo voy a saber yo del futuro? ¿Qué me depara el futuro? Y pues, ¿quién no quiere saber qué viene para adelante, ¿no? Si vienen cosas buenas, malas, para corregirlas. Entonces, tal vez que por ahí entramos como en ese pensamiento emocional de escuchar también lo bueno de Dios, porque a veces pensamos que la palabra profética solo tiene que ver con la palabra positiva de Dios. Y pensando en esto, recordaba yo cuando tenía unos 6 7 años, en una iglesia donde yo asistía, el pastor de esa iglesia me mandó a llamar. Yo estaba en otra oficina, por decirlo así, en otra casa, y era Dios como a través de él diciendo lo que Dios quería hacer o lo que Dios, los planes de Dios para mi vida. Recuerdo eso, que yo creí que las cosas iban a ser como ya, que todo iba a cumplirse inmediatamente. Pues imagínate un niño de 6 7 años escuchando de una persona que admiro y que admiraba mucho en ese tiempo, de que Dios tenía ese plan conmigo, de utilizarme para predicar su palabra. Y bueno, hoy este video pues está mostrando en cierta manera que esa palabra se ha cumplido o se ha venido cumpliendo en medio de nosotros, ¿no? Y creo que se ha dicho mucho también sobre la palabra profética, ¿no? Porque hay veces es como que vas a tener plata, te va a llegar una persona, no sé, te va a llegar a ganar una llave de un carro y como cosas así, pero tal vez que se distorsionan un poco de lo que en verdad desde la Biblia es la palabra profética. Y la palabra profética tendría que ver más bien con los proyectos o los planes de Dios con el mundo y cómo a través de ti va a cumplir esos planes para beneficio de otros y por ende para tu propio beneficio. Y yo encontraba, lo digo porque en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 22, dice, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Y cuando yo leía eso, decía todo lo que sucedió alrededor de, dice, para que se cumpliese. Sabes, yo entendí, simplemente leyendo eso me impactó, porque yo decía, oye, Dios tiene una palabra que quiere que se cumpla y que tiene un tiempo para Dios, pero que hay todo un entorno alrededor de esta palabra profética. Y este texto habla del nacimiento de Jesús, de cómo Jesús vino a este mundo y cómo Él es esa palabra profética, eso que se había dicho el Salvador, el Mesías, que había de venir a restaurar, a reconciliar a Dios con los hombres. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que Dios tiene una palabra contigo, un propósito contigo. La Biblia dice que los planes de Dios son de bien y de mal. La Biblia dice que Dios tiene proyectos contigo y proyectos con mi vida, y que a veces son mucho más grandes que los tuyos y los míos. Pero hay veces algunos de nosotros podemos decir, pero ¿cómo hago para que se cumpla uno? Uno para que se dé, pues conoce la palabra. La palabra de Dios es la fuente de profecía, más que una persona que te diga esto te va a pasar, no. La palabra de Dios en sí misma, todo lo que está ahí escrito es esa verdad de Dios para tu vida. Claro, hay palabras específicas que direccionan nuestra vida. Y cuando vemos este pasaje donde dice para que se cumpliese, yo entiendo ahí esa verdad absoluta de Dios. Dice, yo quiero cumplir mi palabra para ti. Y pueda que tú no sepas hoy, oye, yo no sabía que Dios tenía un propósito. Pues quiero decirte que sí, Dios tiene un plan, pero tal vez tú has escuchado un mensaje, tal vez alguien te ha dicho algo, tal vez has leído en la Biblia, tal vez has leído una canción, ha venido esa palabra como a tu espíritu, a tu corazón, y tú has dicho, yo sueño, yo anhelo, yo siento que Dios me está diciendo esto, y quiero darte por eso algunas características que este capítulo 1 del libro de Mateo nos deja ver de la palabra profética. Y la primera característica la encuentro en el versículo 17 del capítulo 1. Dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el destierro a Babilonia, y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. A simple vista, pues pareciera que como que no dice mucha cosa, ¿no? Habla de diferentes generaciones, y cuando yo leía esto entendía que la palabra profética se da a través del tiempo, o sea, o requiere de tiempo.
Como decía, hay veces nosotros pensamos que lo que Dios ha dicho, los proyectos de Dios, o que alguien oró por ti, alguien dijo algo y ya todo va a ocurrir ya de inmediato. Dios te dice que va a transformar tu hogar, Dios te dice que va a transformar tu hijo, Dios te va a decir, no sé, tantas cosas bellas que Dios nos ha dicho en su palabra, que Dios te va a sanar, que Dios va a restaurar tu hogar. Y a veces como que la tomamos, sí, yo la creo, es para mí, pero parece que el tiempo no jugará como al mismo acorde a esa palabra, o es lo que pensamos nosotros. Y me llama la atención porque dice que hay generaciones, ¿cierto? Diferentes tipos de generaciones, 3, 4 generaciones se marcan en este pasaje, donde muestra que nada de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros ocurre en la inmediatez. Y yo creo que esta es una característica importante que tiene que traer paz, claridad y seguridad a nuestra vida. Yo me acuerdo el texto donde dice que aunque tardare la promesa, no te desesperes, no dudes, sino espérala, porque ciertamente se va a cumplir. Y de eso se trata. ¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo era mi pregunta. Y pues sencillamente porque Dios da una palabra a un ser humano con falencias, con dificultades, con carencias. Y cuando tú miras la lista de los descendientes que está en el versículo 16 hacia arriba, ¿cierto? Hacia el 1, tú encuentras un poco de gente que acertó y otra que tal vez no tanto. Y eso me hacía entender que a través de esos desaciertos y aciertos, Dios forma esa palabra profética. O Dios permite el desarrollo de esa palabra profética en nuestros corazones. ¿Quién de nosotros, hay veces podemos decir, no, mira, es que no se ha cumplido porque yo soy imperfecto? Sí, eres imperfecto. Todos somos imperfectos. Pero la palabra de Dios tiene ese poder de transformar en medio de nuestras vidas, a transformar nuestras vidas. Lo otro es que esa palabra que está allí donde dice que abarca 14 generaciones, perdón, ha dicho 4, 14 generaciones, usted mira y encuentra que tiene que ver con familias, tiene que ver con, no solo con un individuo. Yo siempre pienso, por ejemplo, en Abraham. Todos decimos, uy, el padre de la fe, el héroe de la fe. Pero Abraham solo fue como el inicio de todo un proyecto que Dios tenía. El mismo Adán es el inicio del proyecto de Dios. Tú eres parte de algo que Dios está haciendo, en pocas palabras. Y tú eres parte del proceso de otro. Y esto nos tiene que dar paz, nos tiene que dar seguridad, nos tiene que dar alegría, porque Dios está haciendo algo. Si de pronto tú dices, mira, Andrés, yo hace mucho tiempo dejé de creer porque Dios había dicho y nada de esto se cumplió, y nada, ¿sabes? Te falta esperar, entender que la palabra profética se desarrolla en el tiempo, porque esa palabra va formando tu vida. Lo otro es que esta palabra profética, para que se dé esta palabra profética en tu vida, necesita estar aliada con el Espíritu Santo. No solo requiere de tiempo, sino estar aliada con el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque en el versículo 20 dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tal vez este pasaje nos ilustra un poco el temor de José, ¿cierto? María queda embarazada, en pocas palabras, antes del matrimonio, y José dice, pues yo soy el prometido, yo no tengo nada que ver con esto, pero resulta embarazada, tiene pues los temores o las situaciones normales, aunque fue muy caballero, muy respetuoso, y dice que quiso como dejarla en silencio, pero el ángel viene y le dice, oye, no temas porque ha sido concebido por el Espíritu Santo. La palabra profética es concebida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave en la vida de cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo es el que lleva a ese cumplimiento. El Espíritu Santo es el poder de Dios actuando dentro de nosotros. La Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder. Y muchos decimos, uy, no, fama, lujos, autoridad. Sí, todo eso a veces viene por añadidura y hay veces no. Pero lo que importa es que viene el Espíritu Santo y te da la capacidad de. Ese poder del Espíritu Santo era la capacidad que venía sobre estos individuos. Recuerda que cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, dice que todos fueron llenos del Espíritu y hablaban en otras lenguas, y esas lenguas eran idiomas, ¿cierto? El lenguaje de la gente que estaba reunida para la Pascua en ese entonces, y allí se está dando ese mensaje en diferentes idiomas, y todo el mundo dice, sí, pero ¿cómo pueden hablar en mi idioma si estos no son como gente poco estudiada, gente sin capacidad? Y eso es lo que quería resaltar, que el Espíritu Santo te da la capacidad. Tal vez Dios te dijo algo
y tú dices, uy, yo no puedo, yo no soy capaz, o es una enfermedad y tú dices, uy, no, esta enfermedad no hay cura, o cae y Dios dio esa palabra, pues déjame decirte que la alianza con el Espíritu Santo es vital, porque el Espíritu lo que hace en nosotros es llevarnos a toda verdad. Hay veces nosotros queremos vivir sin el Espíritu Santo, pero aquí nos deja ver cómo el Espíritu Santo es importante, fue fundamental. Y si tú miras, por ejemplo, Génesis capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Y es a través del Espíritu, de la palabra, del verbo que es Cristo, de Dios como creador, que todo eso se ejecuta y esta tierra que estaba desordenada, vacía, vuelve y cobra vida. Por eso es que es importante que tú y yo tengamos una alianza con el Espíritu Santo. Esa alianza tiene que ver con esa comunión. Por eso el Señor dijo, yo no los voy a dejar solos, voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Él les enseñará, les mostrará la verdad, les hablará de lo que yo pienso, ¿cierto? No lo hablará por su propia cuenta. Entonces son diferentes características donde de pronto tú dices, sí, yo recibí una palabra, pero mire, yo no volví a leer la Biblia, yo no volví a hablar con Dios, yo como que... y queremos como que esa palabra se cumpla. Pues quiero decirte que sí es verdad esa palabra, que Dios tiene planes de restauración, Dios tiene planes de sanidad, Dios tiene planes de cambiar, de transformar, de bendecir tus generaciones, pero necesitas no solo esperar en ese tiempo, ese proceso que Dios está haciendo, en tu imperfección y tus aciertos, y en medio el Espíritu Santo actuando poderosamente. La tercera característica que quiero resaltar es que la palabra profética siempre está ligada a la palabra de Dios. Dice versículo 22, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Mira que es interesante que lo que está diciendo es que ese cumplimiento o ese milagro o ese acto sobrenatural, porque fue un acto sobrenatural, un acto trascendente, no ocurrió de la noche a la mañana, no ocurrió porque alguien lo pensó, sino que nace en el corazón de Dios. Por eso dice, esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor. Son los planes del Señor, es el propósito de Dios. Entonces la palabra profética va arraigada 100% a lo que Dios dice acerca de ti y acerca de mí. El problema en este tiempo es que la palabra profética que hay veces vemos tiene que ver más bien con tus deseos, con mis deseos, con los caprichos, con las necesidades básicas. Y déjame decirte que en la Biblia dice, por allá en Mateo, dice, mire, esas cosas son añadiduras. Busquen el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Déjame decirte que Dios sí tiene ese poder para transformar. Que la Biblia dice que Él es tu sanador, que Él es tu restaurador, que Él cambiará el corazón de los hijos hacia los padres, que Él cambiará los corazones duros en blandos, que Él sanará, que Él restaurará, que Él enviará tu espíritu para liberar no solo tu vida, sino esa es una palabra profética. Sino que nosotros queremos como el horóscopo cristiano, como el mensaje positivo y que como paro de sufrir, como mejoro. Y esto requiere de un tiempo y de ir acorde, porque hay veces esa palabra, por eso digo que va acorde a la palabra, porque dice para que se cumpliese lo que Dios había dicho, ¿cierto? Lo que Él había dicho, no lo que la gente quería, no lo que la persona de turno dijo, no el capricho de nadie, sino lo que Dios decía. Y en ese proceso es lo que Dios dice. Hay transformación, hay cambios de vida, hay cosas que dejamos, hay cosas que tomamos, hay cosas que Dios moldea, hay cosas que nos duelen, hay cosas que aprietan, pero hay cosas que nos liberan también. Entonces por eso la palabra de Dios, porque dice la Biblia que el que cree en Él y cree en su palabra, ese es sabio y edifica su vida sobre la roca. Entonces de pronto Dios tiene una palabra de bendición para tu vida, una palabra profética, pero tu vida o mi vida no va acorde a la palabra o no conozco, y la palabra es como ese directriz, ese GPS, decimos nosotros, ese director de nuestro camino que nos dice por aquí no, por aquí para, por aquí da la vuelta, aquí hay un trancón, aquí hay un tiempo, y cuando nosotros estamos cerca de ella, ella es fundamental, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Lo cuarto es que se hace efectiva por medio del actuar. Eso es lo cuarto o la cuarta característica. Dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa.
Recuerde que habíamos hablado de que este hombre estaba en crisis porque María aparece embarazada antes del matrimonio. Él pues no entendía al principio qué estaba pasando, así que dice, no, pues yo la voy a dejar porque esto no, como que no concuerda con los planes, con los propósitos que yo tengo. Quién sabe, me engañó, pues desde el mundo, desde la óptica natural, ¿no? Pero me llama la atención cómo dice, cuando José despertó, porque Dios le habla, ¿cierto? Habíamos hablado que el ángel vino, le dijo, recibirás, esta mujer no la abandones, en pocas palabras, porque el hijo que va a tener es concebido por el Espíritu Santo, y le aclara las cosas, porque esa palabra le trae claridad, pero ahora lo que dice, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Y esta es la clave. Muchos de nosotros, vuelvo y repito, escuchamos esa palabra maravillosa, tenemos esa promesa maravillosa, pero no hacemos conforme esa palabra nos direcciona, conforme esa palabra nos guía. Recuerde que le acabo de decir, lámpara es a sus pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, esta palabra profética, eso que Dios te ha dicho, esos planes que Dios te ha dicho, están estrechamente ligados no solo a un tiempo, no solo al Espíritu Santo, no solo a la obediencia que está aquí inmersa a la palabra misma, sino a tu actuar. ¿Sabes que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta? Y no es obra social, no es ir a llevar a un mercado, aunque es bueno, hazlo, sino que está queriendo decir como que lo que haces a diario o aporta o resta. O sea, tu actuar diferente sería que diría, no, y José escuchó al ángel y dijo, no, pues yo voy a hacer como yo quiera. Pues yo no estoy de acuerdo, no, pues que se cumpla lo bueno, lo bonito, de que yo sea el padre, el padrastro, por decirlo así, de Jesús, que yo tenga fama, que sea conocido, que la gente hable generaciones y generaciones de mí, pero yo hago con mi vida lo que quiera. Creo que es una palabra un poco fuerte también, porque es que dice que él actuó conforme. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, y veces eso es lo que hace la palabra, confrontarnos. ¿Será que yo estoy actuando conforme a lo que Dios me ha dicho? Ay, Andrés, yo no sé si estoy actuando porque yo ni leo la palabra. Pues estás actuando en contra. Mira que el Señor le dijo a Josué que escudriñara la Escritura, ¿cierto? De día y de noche, para que todo le saliera bien. Y haría prosperar él su camino, no Dios. Pues Dios sí en el aspecto de que Dios es el que actúa poderosamente. Pero lo que está diciendo, entonces harás prosperar tu camino. O sea que hay una parte que te corresponde a ti. Lo sobrenatural le corresponde a Dios. Pero el actuar de las cosas básicas, el congregarte, el orar, el leer la palabra, el hacer conforme ella indica, porque no es leer y decir, ay, qué bonito, o esto no me gusta, esto lo paso, esto lo salto, sino que cada palabra, por eso esta palabra cuando dice hizo conforme, Señora, nos debe hacer reflexionar y decir, ¿estaré haciendo conforme Él me dijo? Y tal vez, pues, diríamos, pues al 100% creo que ninguno, pero al menos nos vamos acercando, pero al menos trabajamos porque nuestra vida sea transformada, porque nuestra vida avance. Y por último, dice el versículo 22, 21, un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La quinta característica es que la palabra profética siempre tiene propósitos con tu entorno. La palabra profética siempre tiene propósitos con tu entorno. La palabra profética que a veces queremos escuchar o nos dicen se centra en ti. Vas a tener, vas a crecer, vas a avanzar, vas a ser, vas a famoso, todo en ti. Vas a tener dinero, te van a entregar llaves, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro. Pero mira que la palabra profética dice, tendrás un hijo y le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo. O sea, Jesús no vino para uno. Y la palabra profética tiene que ver con ese mismo propósito de Dios. Dios no tiene como diferente, no, yo traje a mi hijo para salvar al mundo, pero tú no, tú vas a ser rico y famoso. No, es que Dios puede que permita que tú tengas crisis o puede que permita recursos, pero todo eso tiene un propósito. Y es que la gente le conozca, es que la gente sea restaurada, es que la gente tenga esperanza. Porque esa es la verdadera esencia de la palabra de Dios. No es lo que tienes o lo que posees, sino la vida eterna. Y por eso tu mayor regalo y tu mayor compromiso tiene que ver con vivir y disfrutar, porque yo digo, José y María, pues claro que disfrute tan tremendo el tener a Jesús en sus vidas, el escucharle, el verle crecer, el saber quién era, claro, su primer deleite fueron ellos, ¿no? Pero tuvieron un tiempo que decir, bueno, no es solo para nosotros, sino que tiene un plan más allá.
Lo que Dios va a hacer con tu sanidad, lo que Dios va a hacer con tu hogar, lo que Dios va a hacer con tu economía, lo que Dios va a hacer con tu empresa, lo que Dios va a hacer con tu hogar, con, bueno, tantas cosas que Dios va a hacer, tiene un propósito global. Y cuando tú te encajas a ese propósito global, esa palabra y esa bendición, por decirlo a Dios, se sostiene. Pero cuando tú la tomas y, ay, qué rico, la digieres, la recibes, pero de pronto te vas apartando y como que te vuelves un poco egocentrista, porque lo somos así, como que soy yo, como que yo soy el no, y nos alejamos, pues esa palabra parece como esa flor que se marchita. Pero cuando tú te acercas más al proyecto de Dios y dices, Señor, con esto que tú estás haciendo, ¿cómo te puedo honrar? Con esto que tú estás haciendo en mi vida, con lo que vas a hacer, Señor, ¿cómo otros te van a conocer? Esa palabra crea fruto, esa palabra nunca se marchita. Por eso la Biblia dice, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pues quiero con esto terminar y decirte que Dios tiene propósitos globales con lo que está haciendo contigo. Tal vez tú dices, hoy para mí mi vida es una vergüenza en esto, me da pena contar esta situación, esto que estoy pasando, o me haría sonrojar si otro se enterara. Pero déjame decirte que Dios no ha cambiado su plan, que Dios a veces toma esas cosas feas de nosotros, esos días oscuros de nosotros, eso que nos genera vergüenza, para la gloria de Él. Así que la palabra de Dios quiere cumplirse. Dice, y todo esto sucedió para que se cumpliese. El tiempo que has pasado, el proceso con el Espíritu Santo de Dios, la palabra gestándote en tu corazón, ¿cierto? El actuar y el propósito global con tu entorno de esta palabra profética tiene porqué o tiene un porqué. Y es que Dios ciertamente va a cumplir su palabra. Así que si sentías como que, ay Andrés, yo siento como que nada pasa, pues yo quiero hoy decirte, sí va a pasar. Conéctate con estas características, aprende a esperar y agárrate de Dios, porque ciertamente habrá un día donde alguien dirá, se cumplió lo que Dios había dicho. Y tal vez tú lo tendrás que decir y otros conocerán a Dios a través del milagro que Él estará haciendo en tu vida. Déjame orar en esta hora por ti. Señor, te doy gracias en esta hora por el gran privilegio de acercarnos a tu palabra. Gracias por este tema tan maravilloso que hemos tocado tan rápidamente, Señor. Gracias porque tú en verdad tienes un propósito con cada uno de nosotros. Hay una palabra profética para cada uno de nosotros y está en tu palabra, Señor. Y no es excluyente, no es para este que está cerca o para este que tuvo una palabra de un profeta, un reconocido, sino que todos los que nos acerquemos a tu palabra, Señor, podremos oír tus planes, podremos oír tu futuro para nosotros. Y gracias, Señor, porque no tiene que ver con la perfección de nosotros, Señor, sino con el proceso de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a esperar, a creer, Señor, a vivir en la comunión contigo, Señor, a permanecer allí, Señor. Lloro por el que está pasando por dificultades, lloro por el que está pasando por luchas, lloro por aquel que siente que Dios se olvidó de él, de ella, por aquel que siente que Dios en algunas cosas como que sí es, pero en esta otra área se está fracasando y da dolor y da tristeza, Señor. Lloro para que levantes la fe, lloro para que animes en esta hora, Señor, porque ciertamente todo lo que ha ocurrido en tu vida, aún las cosas difíciles y las cosas buenas tienen un propósito para que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Bendigo cada vida, Señor. Lloro, Señor, si es el tiempo, si es el momento perfecto hoy. Lloro para que venga sanidad, lloro para que venga restauración, lloro para que vengan cambios, lloro para que tú bendigas a cada uno conforme tus planes y conforme tus propósitos. Pero también te ruego, Dios, que no nos olvidemos de ti, Señor, el día que nos bendigas, el día que esa palabra se cumpla, que no nos olvidemos de nuestro entorno, Señor, porque de verdad, Señor, tú quieres que todos te conozcan y conozcan la buena noticia que eres tú. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias por estar allí conectados. Espero que esta palabra sea bendición para tu vida. Es una palabra sencilla, corta, como lo que decimos un pequeño devocional, que nos hace recordar todo o entender, aprender lo que Dios tiene para con nosotros. Si te bendijo esta palabra, qué bueno que le des compartir. Porque recuerda que el propósito no es solo contigo, que lo vieras tú, que lo escucharas tú, sino el propósito tiene que ver con muchos más. Cuando tú le das compartir, te vuelves ese mensajero de buenas noticias. Alguien me dice, pastor o Andrés, yo no sé cómo decirlo. Pues utiliza este recurso, mándalo por WhatsApp, mándalo por mensaje de texto, invéntate lo que quieras. Estamos aquí por Facebook o estamos por YouTube.
cualquiera de los dos, o el canal de YouTube, puedes darle me gusta, puedes aquí también inscribirte en la página de Facebook, y sobre todo, ¿sabes qué? Te espero los domingos, 9 u 11 de la mañana. Allí tendremos un tiempo con una buena noticia de compartir, de darnos un abrazo, de tomarnos un tinto en la carrera 67A, número 9568, en el barrio Los Andes. No digas yo quiero ir, sino te espero. Ven pronto y ahí nos vemos con la ayuda de Dios. Un abrazo grande, Dios les bendiga.